Vamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leer allí unos versículos. Saludamos a los hermanos que se conectan a la red. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Que Dios les bendiga poderosamente. Aleluya. Yo sé que están aprendiendo juntamente con nosotros acá. Desde El Salvador les saludamos hasta donde usted se encuentra, hasta lo último de la tierra. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2, hermana. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, una vez más lo vamos a leer. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Dios amado, que nos hables, que seamos edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esta palabra a nuestras vidas. Que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice amén la iglesia. Aleluya. Yo le puse al tema el testimonio que el mundo necesita ver. Aleluya. Lo repito otra vez, el testimonio que el mundo necesita ver de nosotros. Amén. El apóstol Pablo alienta a los hermanos que acaban de creer, que están expatriados por el Ponto, por Capadocia y un montón de ciudades, a que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, ellos tengan una conducta intachable. Y es difícil mantener una buena conducta cuando estás siendo atribulado, cuando tienes pruebas de una y de otra cosa. Entonces uno lo que busca es ver de qué manera sale de esa situación. Más aún, les dice Pablo, a quienes profesan la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno se convierte al evangelio, hermano, el objetivo principal es de que demos testimonio de Jesucristo. Amén. Porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. Amén. Pero si seguimos siendo iguales, dudo yo que en realidad hayamos nacido de nuevo. Aleluya. Amén. Pongo en duda eso de que seamos cristianos de verdad. Porque los cristianos, hermano, donde sea que iban, tenían puesto el calzado apresto del evangelio de la paz. Es decir, que estaban dispuestos a hablar, se paraban en una esquina y hablaban del Señor. Obviamente en el principio de la iglesia había menos gente. Se podía evangelizar una zona como esta en 2 días quizá, porque no había mucha gente. Ahora hay más gente, hay más oportunidades de dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Amén. Porque de esa manera la gente va a llegar al evangelio al ver nuestras buenas obras. Pero si no ven buenas obras en nosotros, no van a querer llegar. Amén. Porque se ha fijado usted que una empresa vende productos porque lo recomienda a la gente. Dice, no, viera qué bueno me salió este jabón, dice. Y va y lo voy a ir a comprar y va y lo compra. Este champú para el pelo me salió, pero como que el aguacate me pongo así en el pelo y me lo deja bien brilloso. Y va y lo compra también. Por la boca de uno o de más testigos, hacen la publicidad y llega la gente a comprar. Así debe ser el evangelio.
que nosotros vayamos y demos testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Usted puede decir, mire, fíjese que el Señor en mí, realmente yo antes era chismosa. Aleluya. Por decir algo, ¿verdad? A mí me gustaba chismear, pero ahora ya no puedo, ya no se me da ese hábito. Ya no me sale, pues, porque ahora he nacido de nuevo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice usted. Y Pedro comienza este capítulo tratando con el alma y el espíritu y dice, mire, dejen de hacer lo malo. Aleluya. ¿Ya dejó usted de hacer lo malo, hermano? Aleluya. No se digan mentiras, dice. No sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Así comienza el capítulo, el apóstol Pedro. El capítulo 2 dice, dejen de hacer lo malo. Cuando dice dejen de hacer lo malo, en general, hermano, todo lo que nosotros hagamos que sea malo, tratemos de ya no hacerlo. Amén. Como verdaderos hijos de Dios que profesamos la fe de Jesucristo, ya no tenemos que hacer esas cosas malas porque se ve feo un hermano haciendo cosas malas. Y en la iglesia o aquí tocando o cantando o sirviendo ahí y comportándose de una manera, hermano, que deja mucho que desear. Y nosotros ya no podemos hacer eso. El Señor dijo, si tienen una mejilla, pon la otra. Eso no quiere decir de que alguien te pegó un cachetado y pégame otra, porque el Señor dice en su palabra. No, hermano, es perdonar, es estar dispuesto a perdonar y volver a perdonar 70 veces 7. Cuando alguien te dice algo, dice, buenas tardes, usted salúdelo. Y va a dejar a esa persona avergonzada porque ella lo trató mal y usted lo trató bien. Amén. Entonces dice que no se digan mentiras. Y eso sí que es feo, hermano. A mí sí que me molesta mucho la mentira. Porque yo trato de no mentir. Y si me dicen una mentira y ya me dijeron una mentira. Y ahí se la voy pasando, y ahí se la voy pasando. Pero qué cae mal eso, de verdad. Da dolor de cabeza eso que le mientan a uno. Que dice, fíjese que no fui porque estaba enfermo, pastor. Diga, no fui porque estaba cansado. No fui por esto y esto, pero no hay que mentir, hermano. Dice, no se digan mentiras. Amén. Hoy no pude ir a la iglesia por X razones, pero que sean verídicas, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que estamos diciendo, lo que hemos hecho. Amén. Dios no puede ser burlado. Dice, no sean hipócritas, no sean envidiosos. La envidia, dice por ahí en unos rótulos de microbuses, la envidia es peor que el hambre, dice. ¿Verdad? Sí, dice la hermana. La envidia es peor que el hambre, hermano, y es cierto, fíjese. Uno con hambre come lo que sea. Y los envidiosos, hermanos, se ponen alguna ropa que no les queda, pero porque la anda la hermana y lo quiere hacer. Se peina de una forma que no le queda, pero como a la hermana se peinó así se peina también. Qué envidia más terrible, hermana. Eso sí que es feo. Y dice, no sean chismosos, aquí no hay. Espero yo que no haya de verdad. Que ande chismoteando en las casas ahí. Porque esas son unas cosas que abomina el Señor, hermano. Dice Proverbios 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Abomina, pues. 6 aborrece y 7 abomina. ¿Y cuáles son esas? Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Es que los mentirosos, hermano, no tienen cabida en el reino de Dios. Así dice Apocalipsis capítulo 22. Que no van a heredar el reino de los cielos todos los que hacen mentira. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Mire, el corazón es difícil de poderlo dominar, hermano. Pero uno sí se conoce, uno sí sabe hasta dónde puede llegar. Pero a veces con el corazón matamos a la persona, hermano. La demos pedazos. Y decimos, ay, que quisiera desarmarlo. Quisiera darle veneno para que se muera.
Así es el corazón, hermano. Ahí hay pensamientos inicuos, dice, de iniquidad, hermano. Y dice, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas 7 cosas las abomina Jehová, le dan asco a él. En nosotros, por lo tanto, no debe existir nada de eso. Amén. Amén, hermanos. Entonces, razón tenía el apóstol Pedro con aconsejar a la iglesia que se limpiaran de todas esas cosas que batallaban contra el alma. Antes debían ellos hacerse como niños. Por eso les dice, mire, que porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esos son deseos de la carne, porque batallan contra el alma, contra el cuerpo y contra el espíritu. Todas esas cosas son una tentación terrible, hermano. Que nosotros debemos de tener mucho cuidado en eso. Porque ahora ya somos cristianos. Ya no pueden haber esas cosas en nosotros. Amén. ¿Verdad que ya no, hermano? Ya no, es que ya no queda bien eso. Fíjese que antes a mí me gustaba bailar, eso es. Yo desde chiquitito en mi casa yo nací bailando quizás. Y a mí me gustaba bailar. Pero cuando yo ya me convertí al Señor y fui a un lugar que nos invitaron a cenar, y voy viendo a las señoras bailando, hermano, y los hombres bailando. En serio le digo que yo vi qué ridículo se veían esa gente bailando. Yo lo vi, así yo, Dios mío, decía yo. ¿Y por qué es que uno desea alimentar la carne? Porque eso es alimento de la carne. Y yo no lo entendí esa vez, no lo entendí. Yo dije, wow, pero yo lo hacía. Y que pagábamos, fíjese, a 5 centavos la canción, después a 10 centavos, después a 20 centavos y después a hora. Eso dice la hermana. Sí. Y bailaba un montón de canciones, de todo, una polvadera que hacíamos, porque no había piso, era de polvo aquello, pero éramos felices. Pero ya en el evangelio eso se ve mal. ¿Verdad que se ve mal, hermano? ¿O baila usted todavía? No le voy a preguntar nada. Entonces, mire, hermano, aquí en la Biblia hay un hombre que supo vencer la tentación, supo dar buen testimonio de lo que él era. Y él es José. José fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo, y lo compró Potifar, un general del imperio de Egipto. Y pues ahí pues José halló gracia delante de Dios, porque José oraba a Dios. José decía, Dios mío, hasta por su familia oraba José, pues hasta por sus hermanos que lo habían vendido. Y llegó allá y vio Potifar que todo iba bien, todo prosperaba, porque todo lo que José hacía prosperaba, porque Jehová estaba con él. Amén. Porque daba buen testimonio de ser un hijo de Dios. Y un día la esposa de Potifar vio que el muchacho era bien guapo. Tenía 16 años, 17 años, y lo vio guapo. Y la esposa del Potifar le dijo a José que quería que se acostara con ella, que durmiera con ella. Mire pues. Y José, mire lo que le responde, le dice, no puedo hacer eso yo, le digo. Primero le dijo, porque mi amo me ha encomendado todas las cosas de la casa. Todo lo ha dejado a mi mando. Lo que yo digo, eso se hace, le dijo. Y segundo, le dijo, no voy a quedar mal yo con Dios, le dijo. No voy a ofender a Dios yo, le dijo. Mire qué testimonio es, hermano. Mire qué hombre más fiel, más bien definido. Porque él sabía que era grave ofender a Dios. Y no voy a ofender a Dios porque lo amo. Le faltó decir esa palabra en la Biblia ahí. Porque lo amo. Es que uno cuando ama no traiciona. Amén, iglesia.
Cuando ama no traiciona, y si los hermanos nos amamos, no nos debemos traicionar. Aleluya. No debemos decir mentiras. Porque en el amor, hermano, no hay mentira. Todo es transparente. Por eso es que Adán y Eva estaban desnudos. Porque ellos no se escondían nada, nadita se escondían. Hasta un granito que tuviera Eva por ahí, Adán sabía que ese granito estaba, pero lo hacían sin malicia, sin maldad. Así debe ser el amor, sin malicia, sin maldad, sin engaño, todo con transparencia, que no hayan velos que cubran esas cosas. Y así José estaba delante de Dios, fiel a Dios. En estas alturas, hermano, que le salga un negocio de esos a cualquier hombre, quién sabe. Por muy cristiano que sea, lo más seguro es que peca. Porque esa egipcia debe haber sido bonita también. A ver, ¿cómo se llamaba la mujer de Potifar? No dice, va. Ha de haber sido bonita también. Y José con las hermanas al 1000 por 1, hermano. Porque estaba joven. Pero se cuidó de guardar el testimonio. Por eso Jehová estaba con él. Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos. Cuiden, dejen de hacer lo malo, pórtense bien. No importa si están pasando por tribulaciones, no importa. Pero ustedes den buen testimonio de aquel que los llamó. Amén, iglesia. Pedro menciona que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios nos escogió, hermano. Y también Pedro recuerda que en otro tiempo no eran pueblos. Imagínense, les dice, mire, ustedes en otro tiempo no eran nada. Igualito que nosotros, hermano. Porque yo en el tiempo que bailaba no era nada. Amén. Ya por último, que al final ni mi familia me quería. Estaba destruido. Y eso no es nada, hermano. Delante de Dios no significaba nada. Era enemigo de Dios y merecía ser castigado. La Biblia dice que éramos hijos de ira. Es decir, que merecíamos el castigo de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, hermano, y no hacemos las cosas bien, es bien feo. Es bien feo, como decía un hermano. Eso es fatal. Por eso es que Pedro les dice, ustedes son elegidos por Dios, son un real sacerdocio, son una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, oiga, hermano, y que no habían alcanzado las misericordias de Dios. Todo eso éramos. Y ahora que han alcanzado las misericordias de Dios, compórtense, les dice Pedro. Aleluya. Compórtense, hermanos, porque ya pronto van a ser redimidos de ese castigo, de esos problemas que tienen, no van a ser para siempre. Y le dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. ¿Qué es lo que les aconseja? Que hagan nada, que no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos malos deseos los llevarán a la perdición. Eso es la clave. Si yo sé que estoy haciendo algo malo, debo de dejar de hacerlo inmediatamente, porque eso me va a llevar a la perdición. Mire, Saúl no hizo caso. El Señor le dijo, ve y mata a Amalek, a todos mátalos. Pero él escogió lo mejor y hasta el rey, y se lo llevó a la casa. Después, ¿quién lo mató? Un amalecita. Es que lo que tú no destruyes en tu vida te va a destruir a ti. Amén. El pecado que no destruyes en tu vida, ese pecado te va a destruir a ti. Amén, iglesia. Pórtense bien, les dijo, cuando estén con gente que no cree en Dios. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida, hermano. Cuando estamos con gente que no cree en Dios, nos hacemos igualito que hacía Pedro.
Pedro estaba con los gentiles y se comportaba como ellos. Venían los de la iglesia y ya se hacía a un lado de los gentiles. Así somos nosotros. Cuando hay un hermano, dos hermanos, estamos con ellos. Pero cuando no hay hermano, estamos haciendo relajo. ¿Sabe lo que es relajo, va? No es eso que venden en el súper, que trae semillas de una cosa, semillas de otra cosa. Hacer desorden. Y eso hacemos. No hagan nada, les dijo, que obedezca a sus malos deseos, pues esos malos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios, para que cuando ellos vean sus buenas obras, hermanos, van a glorificar a Dios en aquel día. Amén. Van a decir, esos hermanos, esos sí eran de verdad hermanos. Y eso le da la gloria a Dios. Amén. Es que Dios se glorifica en nuestras buenas acciones. Amén. Era exactamente lo que José hacía. Y por eso Jehová lo prosperaba en todo. Yo me imagino a la gente, hermano, cómo hablaba de José. No, hombre, si este chavo está aquí, ¿por qué le fue infiel? Traicionó a su amo. Y él sin haber hecho nada. Lo llevaron preso y no dijo nada. Porque él sabía que Dios estaba con él. Y cuando llegó a la cárcel, le dieron de jefe de la cárcel también. Imagínense, hermano. Y la gente hablaba de él. Pero después, cuando lo vieron a José como el primer ministro de Egipto, han de haber dicho, wow, este hombre sí vale la pena. Y ahí se glorifica a Dios. Amén. Que digan de nosotros, ese hermano sí que de verdad, ese sí es cristiano. Aleluya. Porque tiene una forma de hablar tierna, amable, delicado. Sabe cómo es, sabe cómo hablar. Y a la gente le va a gustar hablar con usted. Pero si usted se hace relajo con ellos también, desorden con ellos también, no van a querer. Van a decir, no, para ser cristianos como ese, mira cómo es. No quiero yo hacer eso. Mejor estoy aquí. Amén. Que nosotros demostremos las buenas obras que nosotros hacemos. Y dice Pedro, así que ahora esa gente habla mal de ustedes como si fueran unos malvados. Luego verá el bien que ustedes hacen y hablará a Dios el día, alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Esa gente, esa misma gente que hablaba mal de usted, esa misma gente que lo criticaba, esa misma gente va a alabar a Dios el día de su redención, el día en que Dios le pida cuentas a todos y diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Viste que te decía, le va a decir, y nosotros no creíamos en Él, aleluya. Nosotros hablamos de Él, lo criticamos a Él. No importa que lo critiquen, hermano, no importa que hablen pestes de ustedes. Alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice Mateo 5:11. Alégrense usted cuando alguien habla mal de usted. Cuesta pero si usted, a mí me dicen algunas cosas y yo me río. Y de verdad me río. Está bueno, que hablen. Porque yo tengo alguien que me defiende, no necesito defenderme yo. Cuando yo pongo defensa, entonces Dios se hace a un lado. Y dice, que te defiendas pues tú puedes. Pero cuando yo no pongo defensa, yo le digo, Señor, mira lo que ellos hacen. Entonces Dios hace justicia. Y mis ojos, con estos ojos, voy a ver la recompensa de los impíos. Amén. Y no me voy a alegrar tampoco. Voy a pedir misericordia por eso. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Pedro les aconsejaba a los hermanos que habían salido expatriados. Que no obedecieran a ninguna cosa que lo indujera a hacer malas cosas. Que se portaran bien. Más aún cuando estuvieran con gente que no creyera en Dios. Es que cuando uno está con gente que cree en Dios, uno habla del mismo tema. El tema es Cristo. Pero cuando uno está con gente que no cree en Dios, el tema es la bebida, el baile, palabras malas. Y si uno se comporta de la misma manera, ya cayó igualito que ellos. Es que exactamente lo que hacía Pedro. Pero Pedro después
cambió, hermano. Después Pedro les escribe a sus hermanos y les dice: no, hermano, cuando estén con gente que no cree en Dios, hagan lo posible de portarse bien. Pórtense bien, les dice. No les dice hagan lo posible, pórtense bien. Porque él sabía lo que él había hecho antes. Amén. Él sabía lo que había hecho antes. Y por eso es que nos aconseja a nosotros que nosotros seamos diferentes. Cada día ser mejor. Cada día portarnos mejor. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque nosotros necesitamos hallar gracia delante de Dios. Amén. Nosotros necesitamos que nuestras acciones sean buenas delante de Dios. Que cuando hagamos algún bien, no lo hagamos para que nos miren. Hagámoslo porque Dios es el que ve todo lo que nosotros hacemos. Amén. De esa manera vamos a hallar gracia delante de Dios y Dios va a decir: estos son mis hijos, esta es mi hija, este es mi hijo. Y que diga Dios: en él me complazco. Aleluya. Así que usted ya no haga las cosas malas que hacía antes. Haga el bien sin mirar a quién, ¿verdad? No importa si es su enemigo, no importa si es su amigo, pero si usted le puede hacer el bien, hágaselo. Amén. No importa si es su vecino, si no es su vecino, pero si usted puede hacerle el bien, hágaselo. Amén. Le tiró ripio allí, bárrele toda la cuadra. Y eso lo va a ver Dios. Aleluya. Es difícil barrerle la cuadra, ¿verdad? Para tenerlos contentos, pero eso es lo que Dios pide de nosotros. Amén, iglesia. ¿Está dispuesto usted a pasar ese rato? Que le pidan de más para hacer lo que se humille y hacerlo. Y no renegar. No decir: esta gente me la va a pagar, después me la van a pagar. Sino que está bien, lo voy a hacer. Diga amén a todo, menos al pecado. Amén. Para que allá en el cielo sea visto con buenos ojos usted, que tenga un buen testimonio de hijo de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a tiempo. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos